conformado por Carlos Sánchez Arias, Alfonso Flores y Noé Rodríguez. Para comenzar, hablaremos sobre la sociolingüística y para qué se ocupa principalmente. La sociolingüística se ocupa principalmente del estudio de la variación lingüística y del cambio lingüístico. Estudia las distintas variantes lingüísticas que se dan en grupos humanos estratificados según ciertas variantes sociales como edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel de instrucción, profesión, procedencia geográfica, grupo étnico. La sociolingüística se opone al estudio del lenguaje visto solo como un sistema de códigos, estructuras y símbolos, y prefiere ver a este sistema como parte de la interacción social. De este modo, el hombre, como ser social, es el centro, el punto de vista del que se parte para comprender el lenguaje. Uno de los usos que tiene la sociolingüística es para categorizar a los individuos en clase social, clases sociales o socioeconómicas, aunque el mismo individuo puede utilizar diferentes variedades de la lengua de acuerdo con la situación social y el contexto que tenga. Esto quiere decir que la sociolingüística se encarga de estudiar, por ejemplo, cómo habla una persona que tiene la primaria terminada, a diferencia de cómo habla una persona que tiene una licenciatura terminada, por ejemplo. Otra podría ser una persona que está en su nivel socioeconómico es bajo y otro que tiene el nivel socioeconómico muy alto. También es muy diferente la manera de hablar ellos dos, y la sociolingüística se encarga de estudio de eso. Al igual que una persona que vive, por ejemplo, en la Ciudad de México y otra que vive en León, Guanajuato, por ejemplo, su manera de hablar es diferente, y eso es una de las cosas que se encarga la sociolingüística. Otra de las cosas es cómo va cambiando el lenguaje en diferentes partes, cómo va evolucionando. Esa es una de las cosas que se encarga la sociolingüística. Ahora hablaremos de la sociolingüística en la segunda mitad del siglo XX. Antecedentes. El año 1964 constituye una fecha clave para el desarrollo de la sociolingüística moderna. En este año se celebra un encuentro sobre sociolingüística en Los Ángeles, al que acuden lingüistas y antropólogos, cuyas conclusiones se publicaron en Sociolingüística de W. Bright, La Haya, 1966, y otro en la Universidad de Indiana, organizado por un centro de investigaciones sociolingüísticas, cuyos resultados aparecieron publicados por S. Lieberson en Investigaciones en Sociología, en La Haya, 1966. Con anterioridad, en 1963, se había celebrado en San Francisco la reunión de la Asociación Americana de Antropología, que tuvo como resultado la publicación de la Etnografía de la Comunicación de J. Kumpers y D. Himes. La sociolingüística tiene un carácter fundamentalmente multidisciplinar y, si bien su aparición no supuso un cambio en el paradigma científico de la lingüística, sí ha proporcionado datos y ha cubierto carencias de otros modelos lingüísticos. Esta disciplina viene precedida por antecedentes como Saussure en su formulación de la
semiología como estudio de los signos en la vida social, del cual surge la escuela lingüística sociológica, promovida por A. Maillet y C.H. Belly, que estudiaron la historia externa de los cambios lingüísticos. Asimismo, como ya hemos visto anteriormente, la lingüística americana de principios de XX, representada por S. Sapir y F. Bose, perteneció la colaboración entre lingüistas y antropólogos para estudiar las lenguas amerindias a partir de la observación y la recogida de datos. En el Reino Unido, J. R. Firth trabajó sobre materiales aportados por antropólogos como Malinowski, quien toma en consideración el contexto situacional en el que emiten los textos etnográficos. Firth desarrolló una teoría contextual del lenguaje sistemática, continuada por M. A. K. Halliday, que propone una interpretación social del lenguaje y del significado. También la primera tesis del Círculo Lingüístico de Praga trata sobre la relación entre la lengua y los factores sociales, cuestión social, profesión, etc. Pues bueno, como ya dije, aquí no es lo mismo cómo habla un profesionista a cómo habla una persona que, por ejemplo, trabaja en una fábrica. Y pues la sociolingüística al igual se encarga de eso. Al igual que también otro ejemplo parecido sería el cómo habla por ejemplo, un cholo a cómo habla una persona de rancho. Es muy diferente el lenguaje y esa es una de las cosas que se encarga la sociolingüística. Ahora a continuación pasamos con mi compañero Alfonso. Gracias. En la actualidad pueden distinguirse tres campos de investigación con diferencias teóricas y metodológicas muy importantes. Sociolingüística cuantitativa. Esta teoría empieza en los años 60 con la Bob y se ha desarrollado especialmente en la Escuela Canadiense y de Filadelfia. Esta tiene como objeto describir hasta qué punto una variación viene determinada por factores lingüísticos o extralingüísticos. El estudio de esta corriente se ha centrado principalmente en perfeccionar una prueba estadística que permita medir las variantes de un fenómeno lingüístico. Esa regla no explica un fenómeno, sino que lo describe. Este modelo sirve de los recursos de la estadística y de programas informáticos conocidos como Sociología del lenguaje. Frente a la sociología que trata de la lengua como sistemas de signos, pero considera en un contexto social la sociología del lenguaje prima, el estudio de lo social, G. Friedman, representante de esta corriente, distingue dos tipos de problemas que incumben en esta disciplina. Macroproblemas: la diversidad lingüística y el modo en que ésta se refleja en la diversidad social. Adquisición del lenguaje, dominios de uso, actitudes lingüísticas, plurilingüismo, diglosia, planificación lingüística. Microproblemas: la interacción lingüística en pequeños grupos de análisis de conversación. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la lingüística cognitiva y lo que fue su historia. Esta empezó en California en los años 80 con dos autores y dos obras fundamentales. La primera obra fue Mujeres, Fuego y Cosas Peligrosas del año 1987 de G. Lakoff, representante de la extinguida semántica generativa. La segunda obra fue Fundamentos de la Gramática Cognitiva, Requisitos Teóricos del año 1987 de R. Langacker, también vinculado al generativismo. Sin embargo, el enfoque cognitivista puede rastrearse en obras y autores anteriores como Jacques Dove, Semántica y Cognición del año 1983, y Wierzbicka, Lexicografía y Análisis Conceptual del año 1985, entre otros. A finales de los 80, el cognitivismo ha experimentado un gran desarrollo como prueba
la creación en 1989 de la Asociación Internacional de Lingüística Cognitiva, que celebra congresos bianualmente, en Estocolmo en el año 1999, así como la proliferación de revistas Cognitive Linguistics o Cognitive Linguistic Research. En España, la Asociación Española de Lingüística Cognitiva tiene su sede en la Universidad de Murcia desde 1998. Los primeros lingüistas que proclamaron el carácter cognitivo de su modelo, siguiendo los postulados de psicólogos como Piaget y Brunner, sobre la facultad y adquisición del lenguaje que oponían al conductismo que prevalecía en la psicología, fueron los generativistas. Ahora vamos a hablar acerca de cómo es que se caracteriza la lingüística cognitiva. Bueno, esta se caracteriza por ser una ciencia interdisciplinaria, la cual se relaciona con diferentes ciencias también, como lo son la psicología, la antropología, etc. Esta ciencia se utiliza para diversos temas, como lo son la atención humana, el aprendizaje, el que tanto la mente percibe una información que se está dando, ya sea que una persona está poniendo atención a una clase o que está poniendo atención a algo que está viendo en la tele o alguna información que se está leyendo por medio de internet, por ejemplo. Entonces, ves más que nada esto, que estas ciencias se caracterizan por ser parte de la mente y por también ser parte de estas distintas ciencias que se acaban de mencionar. De la cognición de la parte de esta corriente es el carácter experiencialista. El pensamiento presenta una estructura ecológica, es decir, la eficacia de las operaciones cognitivas depende de la estructura global del sistema conceptual. No se trata de una manipulación mecánica de símbolos aislados. El pensamiento surge de la experiencia física y social, de la percepción, es lo llamado en inglés embodiment o carácter corpóreo del lenguaje. Los conceptos no son bloques aislados que se combinan, sino que tienen estructura global. El pensamiento no se puede formalizar estrictamente, es imaginativo y no siempre responde a los valores de la verdad, de la lógica proporcional. Podemos concluir que entre estas dos ciencias, las cuales son la sociolingüística y la lingüística cognitiva, que son muy diferentes, son ciencias que estudian distintos temas, como por ejemplo lo es la sociolingüística, la cual se diferencia de su función, la cual es, bueno, pues identificar por medio de cada grupo social, la forma de hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, la forma de lenguaje de un grupo religioso o de un grupo de personas que pertenecen a cierto país o a cierto estado o también a ciertas como comunidades, las cuales pues también se les conoce como etnolecto. Y también esto es un ejemplo, el yidis puede ser considerado como un dialecto del alemán. O sea que en sí la sociolingüística puede, pues sí, o sea, estudiar tantas diferencias que hay entre todos los sociolectos de grupos separados por distintas variables sociales. Y también ahora la lingüística cognitiva es la que estudia cómo es que la mente percibe algunos tipos de lenguaje o cómo es que esta ciencia puede relacionarse con ciertas ciencias como lo son la psicología, la antropología, entre otras ciencias. Entonces, eso es todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros.